Las especies exóticas invasoras son especies que no son propias de un ecosistema. Se introducen y generan cambios, modificaciones o también pueden representar riesgos para la salud humana o animal. Una de las más dañinas del mundo es el caracol gigante africano. Tiene una capacidad de reproducción muy rápida y se vuelve una amenaza silenciosa para los campos y las ciudades. Aquí en Misiones, el Grupo de Investigación en Genética de Moluscos nos va a contar cómo se introdujo a Sudamérica y cuáles son las investigaciones actuales sobre esta especie. Dentro de lo que es la línea de especies exóticas invasoras, en Sudamérica existen aproximadamente 50-52 especies de moluscos terrestres, tanto caracoles como babosas, que son exóticos. Exóticos quiere decir que vienen de otro lugar, no son nativos al ecosistema donde se han introducido. Por lo general las introducciones están mediadas por el hombre, o sea, por el ser humano, y pueden ser accidentales y a veces intencionales. Dentro de esas especies, Brasil y Argentina somos los dos países con el mayor número de especies presentes, alrededor del 50-52% de ese total de especies ya las tenemos presentes. Y Misiones, por la biodiversidad y por el ecosistema que tenemos gran número de esas especies presentes. Quizás el caracol gigante africano es el más conocido porque, bueno, dentro de lo que son especies exóticas, hay algunas que se pueden convertir en invasoras. Y por acá son dos términos acá que se usan juntos, pero significan algo distinto. Todas son exóticas siempre y cuando hayan salido de su área nativa y se hayan introducido en un nuevo ecosistema, pero no necesariamente son invasoras. Invasoras pasan a ser cuando generan un impacto. Este impacto puede ser en la salud humana o animal, ya sea animales domésticos, de producción o inclusive silvestres, en los ecosistemas o impactando sobre la biodiversidad por competencia de recursos y desplazando otras especies, y en la agricultura como plagas agrícolas. De todas estas especies que son introducidas, el caracol gigante africano es como que se lleva la estrella de oro porque impacta en todos esos lugares. No todas impactan de igual manera, a veces lo hacen en la salud, pero no en la agricultura. Bueno, el caracol gigante africano tiene su impacto en todas esas categorías que yo mencionaba. No hay registros todavía para Misiones, o en Argentina principalmente, de un impacto directo, pero sí está documentado en todo el mundo donde está distribuida la especie, que en la agricultura se alimenta aproximadamente de 200 plantas dedicadas a la agricultura, ornamentales. En la salud puede transmitir, principalmente hay dos parásitos ácido hospedador intermediarios que son del grupo de Angiostronchilus. Uno es nativo de América, pero el otro viene del mismo origen que el caracol. Entonces, a medida que el caracol, que ingresó más por Brasil, el centro de Brasil, ha ido bajando y el parásito viene siguiendo la distribución del caracol. Hará unas décadas atrás, los primeros registros del impacto sobre el hombre de esta enfermedad, porque el parásito puede generar, una especie genera problemas abdominales y otra especie genera una megaencefalitis, pudiendo desembocar o desencadenar con la muerte de los pacientes. Los primeros casos estaban en el norte y ya en los últimos años tenemos algunos casos ya en el sur de Brasil. O sea, el parásito va siguiendo la distribución del caracol. En Argentina principalmente, el caracol gigante africano fue detectado en 2011 en Puerto Iguazú, 2013 en Corrientes, y esa fue la información que manejamos durante mucho tiempo. A través de diferentes monitoreos y con diferentes actores como municipalidades, como el SENASA, como el Ministerio de Ecología de la provincia, que han trabajado fuerte sobre el seguimiento de esta especie, se han podido monitorear y se han encontrado nuevos focos. En 2019, entre el 2019 y 2021, llegó a Banda, después al Dorado y posteriormente ya en Posadas está la presencia del caracol. Y en 2024 se han encontrado otros focos ampliando la distribución de la especie bastante en lo que es la provincia. Es un caracol que le gusta lugares húmedos y con mucho refugio de luz. Entonces, una de las intercepciones que hicieron es en un camión de ladrillos huecos que se transportaba de una localidad a otra, iban juveniles en los huecos de los ladrillos y así, o en las plantas, van las ovadas porque ponen huevos, se van desplazando. Dentro de lo que es la biodiversidad o el impacto que genera en la biodiversidad, para Misiones es muy importante este punto porque hay dos especies
que son Megalobulimus, son dos especies del género Megalobulimus, que son muy semejantes al caracol gigante africano en cuanto a tamaño. Y como suelen estar cubiertas con tierra colorada o barro, por ahí no es fácil diferenciar las unas de otras. Entonces hay ciertas características que pueden ayudar fácil. Los caracoles nativos nuestros siempre están en densidades bajas, o sea, no ves más que 10 individuos, mientras que Achatina fulica es una especie que en un patio puede haber de 50 a 200 individuos. O sea, fácil un vecino puede darse cuenta en presencia de que está por la densidad que alcanza. Nuestras especies nativas ponen 6 huevos, que son como el de tamaño de un huevo de una paloma, que todos habremos visto, ponen 6 a 8 huevos al año. Achatina fulica pone 1200 al año, son ovadas de 400, 500 huevos, que son chiquititos como la cabeza de un alfiler. Entonces, y los nuestros, los nativos, se reproducen aproximadamente a los 3 años de vida. Achatina fulica a los 6 meses ya es apto para reproducirse. Entonces, en tu patio, a lo largo de 6 meses, 8, un año, de ver 5 caracoles pasas a ver 80, 90, bueno, estás en presencia del caracol gigante africano. Hasta ahora no hay casos de transmisión de enfermedades, o sea que no tenemos por qué preocuparnos, sí monitorear, pero lo principal es con una bolsa de supermercado, agarrar, recolectar el animal para si tenés dudas si es nativo o no, bueno, se pueden comunicar con el Ministerio de Ecología, con la gente del SENASA, inclusive con nuestro laboratorio y consultar. Pasa frecuente que es más entre nosotros, entre estas instituciones que menciono, por ahí nos vamos compartiendo las imágenes para dar derivación al caso. Casi siempre, y hasta ahora por suerte, son nativos, entonces el vecino o la vecina no lo matas porque los nativos no generan ningún tipo de impacto, pero cuando son los exóticos, bueno, ahí ya intervienen, ayudamos en la detección, pero ya intervienen la parte, ya sea el SENASA o el Ministerio de Ecología. En Sudamérica hay registradas 52 especies de moluscos que son exóticas, 14 babosas y 38 caracoles. Lo preocupante es que más de la mitad de estas especies son invasoras y representan un riesgo para la agricultura porque se convierten en plagas que dañan cultivos, para la salud humana y animal porque hospedan parásitos que pueden ser muy nocivos y también para la biodiversidad porque desplazan y compiten con especies nativas. Los países que concentran la mayor cantidad de especies exóticas, Argentina y Brasil, con un 52%. Hemos realizado diferentes abordajes. En un primer momento hicimos un monitoreo que son con mapas, generar mapas de alerta de riesgo con las condiciones climáticas para evaluar aquel primer fuego que teníamos en Iguazú, qué otras zonas podían ser afectadas. Eso fue aproximadamente en 2013 que lo hicimos y nos dio toda la frontera de Misiones, Corrientes y Formosa, pegada a Paraguay, como una zona caliente para que la especie esté presente. Pasado el tiempo, bueno, ese mapa dio su evidencia o su contraste porque, bueno, Banda, El Dorado, Posadas, Corrientes, fueron lugares que estaban mapeados en ese momento. Luego pasamos a hacer un abordaje genético. Yo particularmente hice la especialización en Biología de la Conservación en la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAM y mi tema de tesis fue el abordaje genético. Encontramos que las variantes genéticas que tenemos en Misiones, principalmente en Puerto Iguazú y la de Corrientes, provienen de Brasil, de las localidades o de las poblaciones vecinas, que después con el correlato y averiguaciones se usa mucho para carnada, para pesca, el caracol gigante africano, y para artesanías, la parte de la concha. Entonces, bueno, vecinos brasileros sugirieron a vecinos argentinos o de Iguazú y se fueron pasando material o individuos y así ingresó la población. A Corriente, aparentemente, en el patio que fue encontrada la población, tiene un familiar en Iguazú que le dio plantas en macetas donde fueron ovadas y bueno, y se instaló la población. Entonces por eso digo, a veces la introducción de una especie nueva o la dispersión de esa especie que ya ha sido introducida puede ser totalmente sin intención e involuntariamente, pero todos esos pequeños movimientos o esas pequeñas costumbres culturales hacen que la especie se disperse. En vista de que el parásito o los casos de angiostrongilosis están bajando hacia el sur de Brasil, hemos empezado a adquirir equipamiento ya hace 2 años para poder tener las capacidades técnicas de generar diagnósticos.
Hecho eso, que ya más o menos lo tenemos cumplido, estamos tras la parte de la expertise, adquirir la experiencia para poder llevar a cabo esos diagnósticos. En este momento tenemos un proyecto en evaluación y que lo encabezamos nosotros desde el Gijemol en colaboración con gente de Colombia, con la Universidad de Colombia. Ellos, el grupo de investigación, fue el primero en Sudamérica que puso a punto una técnica de diagnóstico molecular para, a partir de un pequeño tejido del caracol, poder determinar si está parasitado o no. Entonces ellos ya forman parte de nuestro proyecto y habrá intercambios si el proyecto sale. Bueno, la idea es capacitarnos y poder traer esa tecnología acá. Y en simultáneo nos estamos colaborando con el Ministerio de Agricultura de Brasil, con investigadores malacólogos que se dedican a catina fúlica, y con el Fiocruz, que es un instituto muy reconocido en Brasil, que nos está ayudando con todo este tema de lo que es más que nada la parte de parasitología. La parte de plaga agrícola la veníamos trabajando, impacto en la biodiversidad y conservación lo veníamos trabajando, pero no teníamos ningún especialista en el grupo en la parte de parasitología, que junto a gente del Museo de la Plata, bueno, todos integramos ese proyecto y bueno, si sale va a ser la próxima línea fuerte de investigación dentro del Gijemol.